Antes de comenzar con el video quería decirte que te suscribas a mi canal para apoyarme y le des like a mis vídeos, también comenta ideas para futuros vídeos. Ahora sí comencemos. No hemos estado aquí por siempre. Pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la Tierra, este ya existía aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida real empezara de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas en la cerrada desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor, él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903. Mientras atendía a los animales de su familia, el toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer el ganado. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón, y juntos viajaron por la campiña escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida y sin una campiña en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Eddie nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939, tras que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo al poderoso dólar. Sarah y él llegaron poco tiempo después de que eso ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó enteramente, de hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas enteramente, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Natch llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Natch era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche. La violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres.
Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Ed se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos profesionistas sumamente controladores en la edad de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed continuó siguiendo las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Ed murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida, y acabó de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentó confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de la vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto. Con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que apenas aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Por un tiempo vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Eds por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. ¿Se acuerdan de esa caricatura llamada Johnny Bravo? De seguro que sí, muchos tuvimos buenas infancias viendo esta genial serie, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué Johnny se veía tan fuerte y atractivo a sí mismo? Bueno, entonces prepárate, Johnny James Bravo era un chico flacucho sin un gramo de fuerza mínima, por supuesto esto no impedía que Johnny fuera un chico que corriera mucho. Esto se notaba de verdad cuando unos chicos de la escuela lo perseguían, a los cuales llamaremos bravucones. Claro que esto era una de las cuantas cosas que tenía que soportar Johnny, gracias a su madre, la cual es una de las grandes ayudas que tiene Johnny para soportar los abusos y maltratos de los bravucones. Una de sus mejores amigas, o mejor dicho, su única amiga era la pequeña Suzy Campbell. Esto era debido a que en la escuela de Johnny a nadie le agradaba, ya que nadie le agradaba que Johnny usara lentes. Esto se debía a que Johnny tenía problemas en la vista. Pops era el apodo que Johnny le decía al cocinero de un bar diner que él visitaba mucho. Pops era como el padre de Johnny, ya que él le tenía mucho aprecio. Pops siempre le cobraba de más a Johnny, ya que lo creía un idiota. Carl Lemmings era el único amigo que tenía Johnny, ya que ambos eran los marginados de toda la escuela. A Johnny no le importaba esto, ya que le tenía cierta molestia y felicidad al mismo tiempo, gracias a que Carl era muy insoportable a la hora de hablar, pero de todas formas Johnny lo apreciaba mucho. Después de un tiempo él se enteró de que Suzy tenía una enfermedad grave. Esto hizo que Johnny se preocupara mucho. Al cabo de unos meses Suzy había superado la enfermedad, pero Johnny no estaba seguro de eso. A pesar de todo, Johnny ya tenía varios problemas que resolver. Johnny se había vuelto alcohólico, ya que durante el tiempo que Suzy estaba enferma Johnny empezó a beber para calmar los nervios. Carl había tenido un accidente que lo dejó casi ciego, lo que ocasionó que tuviera que usar lentes, que hizo que Johnny lo tuviera que ayudar a movilizarse por la casa. Esto era muy amable de parte de Johnny. Pops en cambio estaba mejor que nunca en el dinero, y claro, como se imaginan, le dijo a Johnny que lo sentía, ya que él había sido diagnosticado de cáncer. Johnny no quería alarmar a los demás, por eso lo ocultó comprándose una peluca que combinara con su camiseta negra, jeans azules, zapatos negros y sus nuevos lentes oscuros. Un año después,
Johnny, ya con su novia y con todos sus amigos y familia, estaba en la camilla del hospital, junto a Johnny, quien estaba en cama reposando en sus últimas horas de vida. Su madre se despidió de él con un beso entre lágrimas diciéndole: "Siempre serás mi bebé". Su novia, la cual pidió que su identidad siguiera siendo desconocida, se despidió con un beso de amor puro. Carl, su amigo, dándole sus lentes diciéndole casi llorando: "Nada será igual sin ti, Johnny, adiós compañero". Pops se disculpó por última vez con Johnny, diciéndole que lo quería como a un hijo. Finalmente la pequeña Sophie se despidió de Johnny, dejando una carta y una flor en su pecho, diciendo las últimas palabras que escucharía su viejo amigo: "Siempre serás mi héroe, Johnny". 14:30, uno de los directores de Cartoon Network se enteró de esta trágica historia y, en honor a Johnny, creó lo que conocemos como Johnny Bravo, poniendo a Johnny como lo que siempre quiso ser: un conquistador de mujeres, un buen hijo, un chico malo y, por supuesto, inmortalizándole como la infancia de muchos. Johnny James Bravo, siempre te recordaremos, Cartoon Network. Hola, solo te recuerdo que te suscribas y comentes qué te parece el video, me interesa saber tu opinión. Un saludo. La historia dice que hacia el año 1993 en un desconocido pueblo llamado Yultin, Rusia, lo que ahora es un lugar en ruinas que prácticamente ha desaparecido entre la nieve. En una humilde casa vivía junto a su familia una niña nombrada Candace Flynn, la cual tuvo una infancia llena de trastornos. Cuando Candace era apenas una niña cuando sus padres se divorciaron, quedando al cuidado de su madre, la cual jamás le prestó la suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padece de hiperactividad, y su medio hermano Ferb, quien ha nacido con un severo caso de retraso mental, el cual le impide entre otras cosas hablar, las cosas fueron de mal en peor. Candace desarrolló una imaginación fuera de límites, la cual tiene que ver con sus hermanos y sus aventuras. Durante todos los días Candace le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia. Aburrida de esta situación, la madre acude a un especialista, el psiquiatra Heinz Doofenshmirtz, el cual diagnostica a Candace con esquizofrenia severa, para lo cual le prescribió medicina de alto potencial. Como consecuencia de estos medicamentos, la situación de Candace empeoró. Se trataba de drogas psiquiátricas que tenían como fin calmar los impulsos de Candace, pero que a su vez como efecto colateral la llevó a una creciente adicción, la que la introdujo a probar con drogas más fuertes cada vez. Candace, cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos, decide escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Phineas y Ferb, explicadas con detalles. A sus 14 años Candace Flynn era una consumidora activa de dietilamida LSD de ácido lisérgico, comúnmente conocida como ácido, lo cual produce un alto aumento en su distorsionada apreciación de la realidad. Para el 200 Candace Flynn Yultin, Rusia, de 14 años, es encontrada muerta en su habitación junto con una nota suicida escrita en la última página de su diario. Según médicos forenses, Candace muere de una sobredosis intencional de variadas drogas. Para finales del año 2007, la perturbada madre de Candace decide vender esta historia. Disney Channel muestra interés en comprarla y un 1 de febrero de 2008 estrena mundialmente una distorsionada y mejorada historia llamada Phineas y Ferb. ¿Saben cómo la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles de este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hace enfurecer a la persona en cuestión, y te prohíben mencionárselo a Matt. Hoy primero de este suceso en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio, y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título de Bar muerto.
El episodio 7G06, Moan y Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de The Advart, para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para detenerte de hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo tras que terminó de hablar con el público, y eventualmente tuve una oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el edificio. No le enojó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro fan típico. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó una pieza de papel, escribió algo en ella, y me la dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En la pieza de papel estaba la dirección de un sitio web, que no diré, por razones que narraré en un segundo. Metí la dirección a mi buscador y entré a un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca, el peor virus que hayan visto. Restaurar sistema no funcionó, la computadora tuvo que ser formateada totalmente. Antes de esto, copié el archivo a un CD, y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia, y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación para Some Enchanted Evening, era similar pero menos estable. La primera parte era normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero se veía enojado, Marge se veía deprimida, Lisa se veía en extremo ansiosa, y Bart parecía estar lleno de ira y odio hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpson yendo a un viaje de avión, y casi al final de la primera parte, cuando el avión estaba a cerca de 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana de este y fue succionado hacia afuera. Al inicio de las series, Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representara la vida, y que la muerte tornara todo más realista. Por eso pasó este episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible, tomaron total ventaja de que no debían animarlo, e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. El primer acto finalizó con una imagen sumamente gráfica del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en la mesa de la cocina, llorando. El llanto parecía no terminar, volviéndose más doloroso y sonando extremadamente realista, con una mejor actuación de la que creerían posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban, y podías escuchar murmullos al fondo. Los personajes parecían estar apenas animados, se estaban alargando y borrándose, como formas deformadas pintadas con colores brillantes al azar. Había caras en la ventana, viéndolos, parpadeando una y otra vez para que nunca las distinguieras perfectamente. El llanto siguió por todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de Marge o de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba totalmente desierta, y mientras caminaban por el cementerio, las casas se volvieron más y más decrépitas. Se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart estaba tirado frente a su tumba, viéndose igual que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron, viendo fijamente el cadáver de Bart. La cámara se enfocó en el rostro de Homero. De acuerdo al sumario del episodio, Homero dice un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, no se puede saber qué dice Homero. La cámara hizo una toma panorámica cuando el episodio iba a terminar. Las tumbas en el fondo tenían los nombres de cada estrella invitada a los Simpson en ellas. Algunos que nadie conocía en 1989, algunos que no habían estado aún en el show. Todos tenían fechas de muerte en ellos. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y Josh Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Los créditos estaban silenciosos y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que podría usar las tumbas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpson que aún seguían vivos, pero hay algo muy raro respecto a los que no han muerto. Todas sus muertes están situadas en la misma fecha. Cuando era un niño pequeño solía ser un gran fan de la serie animada Bob Esponja.
Tenía todos los episodios en VHS, toda la mercancía que mi mamá me podía permitir, e incluso recuerdo que solía tener una habitación con tapizado en las paredes de Bob Esponja, o sea que la pared era amarilla y tenía motas verdes circulares por todas partes. Pero después de la película los episodios me parecían pura basura, ya no podía seguir viendo el show, y al crecer, me cansé de él. Una noche yo estaba despierto alrededor de la 1 de la mañana y decidí ver la televisión. Vi la guía y decía que iban a pasar un episodio de Bob Esponja en Nick at Night. Me pareció extraño, ya que Bob Esponja no suele pasar tan tarde, y decidí verlo por los viejos tiempos. Después de esperar un poco viendo algunos comerciales de Nick, comenzó el episodio. Este se llamaba Rock Motto, lo que en español significa algo así como lema de rock. No me acordaba de ese capítulo, así que pensé que debía de ser uno nuevo. Pero les juro que por una fracción de segundo pude ver una cara extraña en la pantalla de título del episodio. El episodio comienza con una foto de Bob Esponja, Patricio y Calamardo posando como tontos en una foto grupal, algo que era poco característico de Calamardo que yo me acuerde. Pero había algo muy extraño en la foto, pues los personajes no tenían ojos, solo unas cuencas negras vacías. Me pareció extraño, pero recordé que los episodios más recientes de Bob Esponja eran así. Pareciera que ya no temieran en mostrar cualquier cosa escabrosa o inquietante en los episodios. Seguí viendo el episodio con normalidad. Ahora solo se veía estática, pero a través de ellas mostró a Don Cangrejo saltando la cuerda con sus propios ojos, una escena del episodio del $1.000.000 titulado Almejas, que debía de dar risa, pero por el contexto en que la ponían llegó a hacerme sentir algo incómodo. A continuación la pantalla se puso en negro y enseguida una imagen de Bob Esponja mirando fijamente a un cielo negro, y en el fondo había un calamardo gigante muy realista viendo a Bob Esponja. Esto duró unos segundos, y después hubo más estática. Después aparecía Patricio en un fondo negro, con un martillo en su mano y una tabla de madera clavada en la frente, no tenía ojos y en su estómago estaba escrito 666. Hablaba con una voz muy distorsionada, al punto en que apenas se entendía lo que decía, aunque juraría que dijo su frase voz toronja, del episodio Identidad Perdida. La pantalla mostró estática otra vez, y a través de ella se podía ver a Bob Esponja con puntos negros en lugar de ojos, sosteniendo una especie de cuchillo en su mano, y le hacía falta un diente. Duró así unos segundos, y después la pantalla volvió a la estática. La siguiente parte fue la más perturbadora. Era una imagen a través de la estática de Plankton, pero este tenía una cara terriblemente inquietante. La cara parecía una imagen sobrepuesta sobre el cuerpo de Plankton, cosa que solo ayudó a que se viera más perturbadora. Esta escena fue capaz de hacerme sentir escalofríos. Tras varios segundos, la pantalla se puso en negro y la cámara comenzó a emerger de la pantalla de la televisión de Bob Esponja. Se mostraba a Bob Esponja y a Gary viendo la televisión, y entonces Bob Esponja le dice a Gary, «Eso fue aterrador, ¿no, Gary?» Pero entonces alguien toca la puerta de la piña de Bob Esponja, a lo cual este responde, «Pase». Entonces la puerta se entreabre y se muestra a Patricio con ojos blancos poner un pie dentro de la piña para luego decir, «No, Bob, necesito tocarte». Frase que me dejó bastante confundido. Entonces la puerta vuelve a cerrarse de golpe, a lo que Bob Esponja se levanta de su sillón y se asoma afuera de su casa asustado, y allí afuera vio una caja. Al acercarse a ella escuchó algo, y Bob dijo asustado, «Hey. ¿Quién está ahí?» Entonces se escucha a Patricio riendo como un lunático. A continuación se muestra a Patricio avanzando lentamente a Bob Esponja con ojos blancos y un cuchillo en la mano. Entonces la pantalla se pone en negro y de fondo se escuchan los gritos de Bob Esponja. Bob Esponja entonces abre sus ojos, los cuales ahora son la cámara, y vio frente a él a Patricio viéndolo con ojos negros, sosteniendo un cuchillo, para luego mostrar un cartel con la pantalla en negro que decía, «Escena alternativa». Pero esta no fue más que una escena de Bob Esponja y Patricio saltando dentro de la caja del episodio, la caja de los bobos. Aquí la animación tuvo un problema, e hizo que se repitiera la misma escena de Bob Esponja y Patricio saltando dentro de la caja otra vez.
Inmediatamente después de esto, se mostró una imagen del crustáceo cascarudo, y se oía a Bob Esponja diciendo, el crustáceo cascarudo. Entonces la cámara entra al crustáceo cascarudo, y ahora la escena cobra un efecto como si la animación fuera de 1930, con un tono de color gris sobre todo. Dentro del crustáceo cascarudo se veía a Bob Esponja, Patricio, Calamardo y a Don Cangrejo con ojos ensangrentados, y al fondo de la escena se podía ver al plancton con la cara deformada. Entonces, la pantalla se va a negro y seguidamente aparece Bob Esponja con su linterna guante encendida, diciendo, ah, eso está mejor. Una escena del episodio, El Abismo. Pero entonces la linterna se apaga, y en el fondo se escucha a Patricio riendo como un lunático, y por un segundo se podía ver su cara con características tan inquietantes como las de Plankton en el fondo. Bob Esponja entonces dice su frase, si cierro los ojos no se ve tan oscuro, pero inmediatamente aparece una escena de Bob Esponja siendo devorado por pequeñas arañas. Entonces Bob Esponja sale corriendo, y las escenas siguientes fueron mucha estática. Tras la estática apareció una imagen de Bob Esponja con una cara tan inquietante como las de Plankton y Patricio en escenas anteriores. Luego venía una imagen de Bob Esponja con los ojos volteados, y seguido aparece Calamardo atragantándose con un tenedor. Y detrás de todo esto aparece una imagen de un holocausto atómico. Y después una imagen de Calamardo ahorcando a Patricio con una cuerda, ambos con ojos negros. Entonces el episodio termina. Yo estaba tan asustado que decidí cambiar de canal por varios minutos, pero no lograba tranquilizarme. Siempre que parpadeaba veía esa imagen de Plankton. Todavía me atormenta en mi memoria hasta ahora, igual que el resto del episodio. Traté de decirle a mis amigos y conocidos, pero nadie me creyó. Cada vez que me despierto tengo rasguños en los brazos y un recuerdo vivido del episodio. Por favor, ayúdenme.